a Itaí Hackman. Le agradezco muchísimo al diputado nacional de Unión por la Patria, que integra además la Comisión de Presupuesto, que nos reciba. ¿Cómo estás, Itaí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿es tan brutal como parece el presupuesto? Posiblemente un poco peor, es decir, porque a la primera impresión, lo que uno ve cuando lo analiza es, bueno, hay una consolidación de lo que fue el ajuste que ya hizo el gobierno en este año, en el 2024, ¿no? O sea, todo lo que ya hemos visto, el ajuste sobre las universidades, sobre los jubilados, bueno, sobre el sistema de educación en general, sobre salud, todo está consolidado. Y si solo fuera eso ya sería suficientemente grave, porque significa que el gobierno el año que viene, en lugar de acompañar lo que supuestamente sería una recuperación, lo que haría es planchar la situación de la Argentina en los niveles en los que está hoy, que son muy bajos las jubilaciones, la inversión en universidades, la inversión en ciencia técnica, etcétera, etcétera. El problema es que además de eso el gobierno le agrega lo que llaman la regla fiscal, que es básicamente esta disposición a partir del cual el Estado, en caso de no contar con los recursos suficientes, va a decidir discrecionalmente qué gastos va a reducir para cumplir. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si las proyecciones macroeconómicas del gobierno no se cumplen, es decir, si la economía no vuelve a crecer 5%, dicen ellos en el presupuesto el año que viene, si la situación de la evolución de las exportaciones no es como dice el gobierno, si la situación no es color de rosa como va a ser según el presupuesto en el 2025, entonces van a tener que volver a ajustar, no solo consolidar el ajuste del 2024, sino volver a hacer una nueva ronda de ajuste en el año que viene, y por lo tanto podemos estar todavía en un escalón más bajo del que estamos hoy. Así que las perspectivas, te diría, son muy malas. Es un presupuesto que nos lleva por una lógica de ajuste perpetuo, y no hay ningún elemento que uno le permita ser optimista respecto a lo que va a pasar con la economía y con la sociedad argentina en el que viene. ¿Y ahora qué puede pasar, Itaí? ¿Puede que lo rebote? ¿Cómo está la cosa para el dictamen, para este proyecto? Y algunos dicen, en realidad el presidente quiere que se lo reboten, hasta le resulta mejor porque mayor arbitrariedad todavía para manejar los fondos. Bueno, esa es una gran duda que tenemos, porque Milei vino a presentarlo acá, ¿no? Haciendo todo un show, porque viniendo él directamente a presentarlo, más o menos diciendo que el proyecto de presupuesto era el proyecto más importante de la historia argentina, y después no viene el ministro de Economía a presentarlo, a contestar preguntas, mandan funcionarios de segunda línea. Es decir, hay señales confusas respecto a si el gobierno realmente quiere o no quiere tener presupuesto. Recién estamos en una serie de reuniones de comisión que son de carácter informativo. Por ejemplo, ayer vino una secretaria de Petovelo, nos vino Petovelo, a hablar de la política social. La verdad que no pudo contestar las preguntas respecto a por qué discontinuaron la política de distribución de alimentos a los comedores, qué van a hacer con el monotributo social y con todos los programas sociales. Mandaron funcionarios también de segunda línea del Ministerio de Economía. Es decir, estamos todavía en esa instancia, estamos muy lejos todavía de la discusión y de un dictamen. Y la verdad es que el gobierno tenga o no presupuesto va a depender un poco de cuál es su voluntad y cuáles son las negociaciones posibles con los bloques aliados, ¿no? Yo soy de Unión por la Patria, con nosotros directamente el gobierno no habla, y en estas condiciones obviamente es un presupuesto que para nosotros es absolutamente invotable. Ahora, si van o no a hacer un acuerdo con los bloques llamados dialoguistas para tener un presupuesto, no lo sé. Supongo que tendrán que cambiar muchas cosas, porque el presupuesto también convalida cosas que el gobierno viene haciendo por decreto, como el cambio de la ley de investigación financiera para poder hacer un canje de la deuda de la Argentina, como la fórmula jubilatoria, que el mismo Congreso se la rechazó y votó una alternativa y la ponen de vuelta en el presupuesto. Es decir, la verdad que es un presupuesto que no parece diseñado para acordar, pero también es cierto que hemos visto que gente a la hora de negociar con el gobierno también ha mostrado una enorme flexibilidad, ¿no? Entonces supongo que dependerá más de eso que de otra cosa. Hola Itaí, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Te consulto por un tema que viene siendo muy sensible, que es la educación universitaria. Obviamente que hay un ajuste brutal en el presupuesto 2025 y algunos sectores de estos oficialistas díscolos o pseudo opositores habían dicho, Jacobit y la gente más cercana a Pichetto, que iban a apostar a la discusión presupuestaria para revalidar el aumento universitario. ¿Cómo viene este tema y si has podido tener algún acercamiento con alguno de estos bloques en la discusión por el presupuesto de las universidades?
Mira, creo que todavía no se empezó a discutir así el fino de programa por programa. Primero tiene que el gobierno incorporar al presupuesto los aumentos que está dando ahora, porque la base, el punto de partida del 2025 es distinto del que estaba cuando se armó el presupuesto originalmente, ¿no? Pero aparte de eso, y también siempre aclarar, esto es algo que igual en general en los presupuestos universitarios nunca se coloca en el presupuesto la paritaria, no se proyecta la paritaria docente, que es la principal discusión que hay hoy, ¿no?, entre las universidades y el gobierno nacional, por lo cual tampoco creo que es un tema que se pueda saldar en el presupuesto. Pero el problema es que aún, ponele que los diputados que vos decís negocian con el gobierno cede algunas cositas y aumenta un poco más el presupuesto. El problema es que por la propia naturaleza de esta regla fiscal que ponen, cualquier cosa que vos logres colocar en el presupuesto, el gobierno tiene discrecionalidad para no convalidarla luego si no tiene los recursos. Entonces vos podés decir, mira, logramos que el presupuesto del ministerio aumente no sé cuánto por ciento, y que mi ley después no tiene los recursos porque la recaudación no le alcanza, porque la economía no creció lo que ellos dicen que va a crecer o lo que sea, van a ajustar. Claro. ¿Y sobre qué van a ajustar? Van a ajustar sobre las universidades, van a ajustar sobre todo lo que ya vienen ajustando. Y el gobierno en este proyecto de presupuesto hace dos cosas vinculadas, una educación y una ciencia y técnica, que son premonitorias. Suspende un artículo de la Ley de Educación Nacional y otro de la Ley de Ciencia y Técnica que establece metas de inversión, ¿no? En educación ustedes saben que era 6% del PBI, sí, y en ciencia y técnica el objetivo era llegar a 1% del PBI. El conjunto del sistema considerando las provincias. Suspende las metas, es decir, el gobierno ya te está avisando al suspender la meta que no va a aumentar la inversión, ni en educación ni en ciencia y técnica. Entonces, mi opinión personal es que no tiene demasiado sentido discutir tanto punto por punto si no hay una revisión del marco general, porque el marco general es un presupuesto hecho para un gobierno o para un proyecto de país que quiere destruir el Estado Nacional, que quiere achicar fuertemente el Estado Nacional, que tiene un modelo de desarrollo que no contempla la inversión en educación, que no contempla la inversión en ciencia y técnica, que no contempla la inversión en infraestructura a través de la obra pública. Entonces, en ese marco general, pichulear una partida me parece que no tiene demasiado sentido. Te quiero preguntar, te saco un segundo del presupuesto, porque recién estábamos comentando un poco el toma y daca, podría decir, del acompañamiento al veto de las universidades. Primero fueron los jubilados, después las jubiladas, y recién estábamos comentando esto que empieza a trascender de Tetamanti en Energía, una funcionaria que responde a Mauricio Macri y que viene de una empresa como Camusi, que aparentemente están pensando en condonarle las deudas a las grandes empresas. No sé si tenés información al respecto. Lo de la condonación de las deudas no, igual no me sorprendería, es decir, si vos mirás el gobierno de Milei, sí, una buena parte está integrado por gente que viene a ser CEO o gerentes de compañías muy importantes. Tiene mucho de desocracia también, ¿no? Como el de Mauricio Macri. Te diría que incluso más, mira. Incluso más. Macri, yo me acuerdo que hasta tenía algunos chiporrotazos con algunos grupos económicos de la Argentina, que Milei no tiene. O sea, yo veo un apoyo, sí, del empresariado, de los grupos económicos, superior al que tuvo Macri. Y me parece que eso tiene que ver no tanto con la política económica en sí, porque creo que a muchas empresas no le está yendo bien en la Argentina en el contexto de la recesión que estamos viviendo, sino que tiene que ver con la agenda de reformas, sobre todo, tiene más que ver con institucional que con Caputo, sí, porque todas estas reformas, desde regulación, de privatizaciones, de reforma laboral, etcétera, me parece que es lo que sostiene este apoyo de sectores empresarios. Pero realmente es notable el nivel de apoyo, siendo que en el modelo económico de Milei, bueno, salvo que sea el grupo Techín, salvo, sí, que sea algunos grupos económicos que tienen capacidad de hacer negocios con los recursos estratégicos, los recursos naturales, digamos lo que sería la renta exportadora de la Argentina, el resto no hay lugar en el modelo económico de Milei. Si vos sos un industrial, si vos sos un sector empresario que se dedica a producir para el mercado interno, si sos un sector industrial incluso que quiere exportar, pero que necesitas ventajas competitivas, por ejemplo, costos de la energía, todo eso se acaba con el gobierno de Milei. O sea, para mí no hay dimensión, no hay conciencia en muchos sectores empresarios del nivel de destrucción de empresas nacionales que va a implicar el éxito eventual del proyecto de Milei, que en el mejor de los casos, si tiene éxito, va a ser algo parecido a los 90, que es un modelo de apertura comercial,
dólar peso sobrevaluado, es decir, el dólar barato y exportación de materias primas. Ese es el mejor de los casos, si tiene éxito, con salarios bajos, obviamente, y alto desempleo. Y si no tiene éxito, está incubando una nueva crisis que explotará como explotó la de Macri, como explotó en el 2001. Entonces me parece que no hay conciencia del proceso destructivo que implica el modelo de desarrollo de Milei, salvo para los sectores que lo apoyan porque efectivamente son beneficiados por ese modelo. Itay, ¿cómo estás viendo la situación de la oposición? Estamos en una interna abierta en el Partido Justicialista, que sé que no es el partido al que perteneces vos, ya que vos sos parte del partido Patria Grande, pero aprovecho para preguntarte también, tu partido, tu organización política, presentó una candidatura presidencial que fue la de Juan Grabois, y si están pensando, digo, falta mucho para el año que viene, en sostener una apuesta que tense un poco con la apuesta del peronismo más tradicional. Juan lo ha dicho públicamente hace poco, nuestra decisión es que Juan sea candidato el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Después, en qué esquema electoral, en términos de si va a haber un paso, cuántas candidaturas va a haber dentro del campo de lo que hoy es Unión por la Patria, bueno, eso todavía es muy pronto para saberlo. Pero sí la decisión de que Juan sea candidato a diputado el año que viene, el fallido no es casual, porque en realidad no tiene tanto que ver con la búsqueda de una diputación, sino con una apuesta a aportarle a Unión por la Patria una serie de discusiones programáticas que nosotros creemos que tienen que estar en el corazón del proyecto de país. Es decir, acá la discusión para mí de Unión por la Patria, que me parece la más interesante, más allá de la cuestión formal de la presencia del PJ, es qué alternativa vamos a construir al gobierno de Milei. Y el problema de esa pregunta es que implica hacernos cargo de que nosotros venimos de una experiencia fallida, que fue el Frente de Todos. Sí. Fallida como experiencia de gobierno, fallida como coalición. Entonces no alcanza con que nosotros demostremos eventualmente la capacidad de armar un frente electoral amplio y ganar las elecciones, cosa que ya hicimos con Macri y que probablemente podamos hacer. El problema es cómo vamos a hacer para no repetir la experiencia de armar ese frente electoral, ganar las elecciones y después no saber qué hacer a la hora de gobernar, o estar matando entre nosotros, o improvisando, o no tener acuerdos básicos de qué queremos hacer cuando lleguemos al gobierno. Entonces me parece que, dada la experiencia reciente, lo que tenemos que hacer, mientras resistimos este proceso de destrucción que representa Milei, es realmente dar una discusión programática. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, que Cristina, cuando plantea su decisión o su aceptación a partir del pedido de varios de ser candidata a presidente del PJ, abre discusiones programáticas, abre discusiones de contenido sobre la cuestión del mundo del trabajo, sobre la cuestión de la estatalidad, sobre las políticas sociales. Bueno, abre discusiones de contenido. A mí me parece que hay que entrar a fondo de esta discusión de contenido. Nuestro espacio viene planteando algunas de ellas. La candidatura de Juan para nosotros es un instrumento para darle lugar a esa discusión de contenido que ojalá de acá al 2027, cuando sean las próximas elecciones presidenciales, podamos ofrecerle a la sociedad un programa donde la sociedad no solamente se desencante de Milei porque no cumplió sus expectativas, sino que realmente confíe en que el peronismo, el campo nacional popular, puede llegar al poder y hacer un gobierno que cumpla con esa expectativa electoral, no como fue la experiencia reciente del Frente de Todos. Gracias, Itay, por recibirnos hoy. A ustedes, hasta luego. Estamos escuchando al diputado nacional de Unión por la Patria, Itay Hackman. Bueno, la discusión interna, ¿no?, que se da dentro del espacio que representa el campo popular. Y algo no menor, esta voluntad de ir a meter discusiones programáticas, esta vez en la figura también de Juan Grabois, donde se encolumna efectivamente Itay. Sí, bueno, la discusión por la idea, por el programa, no es nuevo, no es de este año, ya se venía marcando, Cristina lo venía marcando mucho antes. Pero es reivindicable que haya sectores que quieran ir a dar esa discusión, ¿no? Que quieran, bueno, todo bien con las internas, con los nombres, pero acá hay que ir a discutir